Muy buenas, muy buenos días a todos los amigos que se conectan en este momento a Hoja de Ruta Radio. Estamos ya con el programa La Voz del Migrante, que la semana anterior tuvimos por motivos de programación, obviamente no estábamos preparados, entonces tuvimos un problemita ahí, pero ya estamos de nuevo de vuelta para seguir comentando algunas cosas desde la visión de los migrantes. Bueno, hoy empezamos otra semana, finalizando ya el mes de julio. El mes de junio, saludos a todos los Pedros y Pablos del mundo. Hoy es San Pedro, San Pablo. No hay cómo hacer chamisas por si acaso. Verán que ya los hospitales están colapsados, acá en Quito especialmente, en Ibarra igual, en Riobamba no se diga, ahorita que estaba oyendo la canción de Leo Dan, muy bonita para el Ecuador. En Ibarra el alcalde ya pide que se habiliten vagones para hacerles de morgues. En Riobamba las UCIs están colapsadas. En Quito ya no hay camas, pero el ministro de Salud dice que no pasa nada. La señora Romo, mejor ahora ya fueron todos los empleados públicos a, a trabajar. Es chistoso porque el Ministerio de Trabajo pone un, un comunicado indicando que solo las empresas públicas que están señaladas empresas públicas y ministerios que están señalados en el comunicado, y son todas. O sea, no se hagan. O sea, ¿a quién quieren engañar? O sea, pero así es como se maneja este gobierno, así es como se ha manejado. Y así es como tenemos que recordar que esta crisis sanitaria se manejó de una manera totalmente mediocre y no le echen la culpa al ciudadano. Sí, tenemos parte de culpa, pero la mayor culpa tiene el gobierno. No han hecho campañas de prevención, no han tratado de ayudar a la gente, se dejaron mangonear de los empresarios y banqueros, a quienes ahora, en una consulta popular planteada por el señor Nebot, quieren inclusive darle el banco del IES a los bancos privados. Mañosos, no sean mañosos. Ya basta de seguirse enriqueciendo con la plata del pueblo. Ya es horita de que empecemos también a reaccionar. Mientras en el país se sigue muriendo la gente, mientras en el país se siguen llevando la plata eh, a montones, mientras nos tienen preocupados de un show de corrupción en donde nadie dice nada, porque hasta ahora la UAFE, que antes dirigía la señora fiscal, hasta ahora no se pronuncia sobre el enriquecimiento ilícito de muchas personas. ¿Qué ha pasado con esa institución? ¿Sirve o no sirve? Sería bueno preguntarnos qué mismo es lo que está sucediendo con esa institución, con el AGUAFE. Y como siempre hemos dicho desde este medio de comunicación, ¿qué pasa con Planifica Ecuador? Estamos viendo que hay un montón de desempleados, no sabemos ni por qué se cierran empresas, porque sí, sin saber tampoco qué fin tendrán todos los créditos a los que se dieron estas empresas. Por ejemplo, lo de Siempre P que tratamos la semana anterior. ¿Qué es lo que sucedió qué es lo que va a suceder con esa empresa? Hay muchas cosas que tendremos que comentar durante la semana. Tenemos que eh, ir tratando estos temas. Por por lo tanto, yo quisiera, aprovechando un poquito el tiempo de Ernesto, antes de darle paso a Ernesto y a Guillermo, eh, decirles que esta semana estaremos hoy a las 12 del día, estaremos con Lexi Loor, asambleísta por la provincia de Manabí, con quien conversaremos de algunos temas. A las 2 de la tarde estará el constitucionalista Jorge Sosa para que nos explique claramente sobre esta supuesta prohibición que podría tener el expresidente Rafael Correa para ser candidato a la vicepresidencia. El día de mañana, en la noche, estaremos con el editorial, como todos los lunes. El día de mañana estamos concretando una entrevista con el director de criminalística. Estaremos también con Adrián Ibarra el día miércoles para hablar de los infocentros. Tendremos un panel de lujo de economistas para que nos cuenten
qué medidas han tomado los gobiernos y qué medidas tomó el nuestro. En la tarde estaremos con el panel de voces, otras voces, pero dirigido por los compañeros de la plataforma Voces. Ellos hablarán sobre la libertad de expresión, donde tendremos invitados de lujo, Isabel Ramos, Carlos Rabascal y Fabricio Vela. Y en la noche estará el doctor Tandazo en su análisis semanal. Así les moleste a algunitos. Él sigue siendo analista de este medio. Y por lo pronto yo no sé, mejor dicho, no sé, no me he enterado que él sea candidato. Sin embargo, hay algunos nerviositos que andan por ahí tratando de insultar, otros se victimizan. Y por cierto, desde aquí mi, mi solidaridad con Richard Macías. Hoy en la mañana estuvo en la mira de algunos odiadores, atacadores, que se, porque vieron que un programa no salió, entonces ya poco más y le ha cerrado ya la censura. Y no es así, no es así. Ayer, como ustedes vieron, tuvimos dos paneles con medios digitales, estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche y de igual manera estuvo Richard Macías retransmitiendo esos paneles y ayudando también en algunas otras cosas, que ya se enterarán luego, pero mi solidaridad con Richard Macías, porque abrir un espacio como estos, estimados amigos, no es fácil, no es fácil, pero algunos creen que es de coger y soplar botellas nomás. De todas maneras, nosotros vamos a seguir en el pie de lucha, al pie del cañón, y recordarles que el día jueves también estaremos con María Eugenia Pazimiño, quien está lanzando un libro. Estaremos con los programas ya eh, de la parrilla normal de hoja de ruta, en este caso Ruta de Letras, quien hará un programa sobre el orgullo, sobre el Día del Orgullo Gay. Estarán nuestros compañeros de Ruta Caleidoscopio, La Voz del Trabajador. Estará con nosotros desde abajo con Carolina Álvarez. Posiblemente ya el día jueves estaremos con otro programa que se llama La Candidata, con Paulina Mogrovejo y Ruth Silva, porque seguimos creciendo, estimados amigos, seguimos dándoles opciones para que ustedes tengan una mejor programación. Eso es lo que hace Hoja de Ruta. Ahora sí, ya me he tomado medio programa, creo yo, no, pero ustedes tienen la hora acostumbrada, mi estimado Ernesto, así que empieza a contar esta hora desde este momento, dándote la más cordial bienvenida, Ernesto, y también la más cordial bienvenida a mi querido amigo Guillermo Ramos, productor de este medio. Así que les dejo en buenas manos, estimados amigos, y más tarde estaremos con las entrevistas ya programadas. Ernesto, Guillermo, muy buenos días. En otra semana. Y bueno, ahí le faltó algunos programas de mencionar al Cecitar, ¿no? El programa del martes con el padre Fermín y con Manuelito, por ejemplo. El programa del jueves de Omar Ospina. ¿Qué más tenemos? El del domingo, no me mencionas, oye, cortaste el programa, yo no me he resentido. Ya te estoy censurando. Sí, Guisito, y eso también vamos a anunciar para ver si ponemos la parrilla en la página de Facebook para que estén pendientes de todos estos Sí, programas. sí. Sí, pero son a veces imponderables. Por ejemplo, la semana anterior no pudimos hacer contacto con Ernesto y eso no quiere decir de que le hemos quitado el espacio, le estemos censurando, Que no me sino que quiere. hay imponderables bueno, lo que pasa es que aquí también ya hay ciertas intenciones, ¿no? Y yo también me sumo a la solidaridad con Richard Macías porque se vienen tiempos medios complicados y parece que no identificamos bien dónde está el enemigo. Y el enemigo no está entre nosotros, pues el enemigo está por otro lado. Y a veces hay que estarse cuidando más entre nosotros mismos, o sea, la gente de la misma tendencia, que cuidándose de la gente de la derecha. Eso no puede ser, pues eso nos desgasta, nos quita tiempo, nos quita energía. Y ojalá que la gente le tome más fríamente, digamos, a los asuntos políticos, como para analizar un poquito más y dejar un poco ese apasionamiento
de querer salirse con la suya, se puede decir, o que solamente es válido cuando se dice o cuando se hace las cosas a su criterio y a su manera de pensar. Aquí hay diversidad. En Hoja de Ruta siempre estamos dando chance a otras voces, y otras voces también es otro tipo de criterios, otros pensamientos con los cuales a veces concordamos y otras veces no. Bueno, con este preámbulo igual creo que le estamos quitando el tiempo al Ernesto y démosle la más cordial bienvenida. Ernesto, ¿cómo te va? ¿Cómo van las cosas por allá? Cuéntanos. Muy buenos días a ti, Guillo, Cecitar, un gran abrazo. Realmente sí, cuando les dan este espacio no quiere decir que estos infiltrados tengan la posibilidad de ingresar y crear la desazón, el desosiego a los hermanos, tanto ecuatorianos como están allá, como a los inmigrantes que estamos acá. Un gran saludo para todos ustedes, un gran abrazo, un eterno y pues fraterno saludo siempre a los hermanos que están en Europa, principalmente en Austria, en Francia, en España. Vámonos para Bolivia, que también nos están escuchando, en la República Dominicana, que también se ha extendido. Y pues, por supuesto que vamos a seguir con Hoja de Ruta expandiendo esto hacia nuestros países hermanos. Un gran saludo fraterno nuevamente para el pueblo de Bolivia, para Argentina, Chile, que está en serios problemas también, pero de todas maneras vamos a salir adelante, siempre con este espacio de información, educación y recuperación de la identidad a través de Hoja de Ruta, para tirar al traste con estos periódicos y televisoras sin credibilidad que han impuesto ya un criterio en la mente de nuestros inmigrantes y de nuestra colectividad allá en Ecuador, porque ya son lorólogos que empiezan a repetir lo que expresan estos canales mafiosos que existen en Quito, Guayaquil, Cuenca, y unidades de radio pues que también son pagadas y que son el pulpo que se va diseminando a través de los medios de comunicación para desinformar y para tener dormida a la gente. Un gran abrazo nuevamente, fraterno, para pues empezar a la ciudad de Manta, principalmente a esa gente luchadora que se está conectando ya en este momento. Muchas gracias, gracias allá a nuestros hermanos que se encuentran en la provincia de Guayas también, en la provincia de Imbabura, en la provincia de Cotopaxi, de Chimborazo, que también se están uniendo ya a nuestro enlace familiar, les llamo yo. Este enlace donde nosotros estamos prácticamente creando el despertar y formulando propuestas para que pues salgamos de este atolladero en el que nos han metido esta bola de pusilánimes. En todo caso, gracias, Guillo, y pues voy a pasar a informar que, como siempre, de la parte del coronavirus a nivel global, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Nueva York, de New Jersey, siempre indicándoles que tomo estos dos estados porque son los indicadores aquí que tienen mayor problema. En todo caso, empecemos por a nivel global, que tenemos 4.196.600 activos al día de hoy, hasta hace 10 minutos. Tenemos una tasa de 505.220 muertos y una recuperación de los activos, pues las personas que han estado contagiadas, llega a la cifra de 5.583.314. Luego venimos a Estados Unidos de Norteamérica con 1.415.845 activos, 128.482 muertos y 1.093.612 recuperados. Debemos aclarar algo. Si bien es cierto, aparentemente parece que está bajando toda esta situación en apariencia, pero en realidad en cifras estamos viendo que pues
pues no está sucediendo lo mismo. Y yo creo que lo mismo pasa ya en el Ecuador. En todo caso, acá en Nueva York tenemos 219,000 casos de personas activas, con 21,973,000 a nivel del estado, estoy hablando, 173,000 activos o casos que están ingresados, y con 14,975 fallecidos. Aparentemente, como les digo, parece que ha bajado, pero en realidad, si nos ponemos un poco minuciosos como investigar en la parte de las tasas de mortalidad, y nosotros nos ponemos a dividir entre los que mueren por accidentes, obviamente no hay mucho accidente porque la gente no ha salido mucho, ¿no? De todas maneras, tenemos un poco de diferencia, que creo que es lo que se está manejando a nivel mundial, para que, o sea, ya del pánico que nos metieron, pues ahorita ya le veo como medio, un poco inicuo poner esta situación de no manejar como correctamente las cifras. En todo caso, pues en nuestro sector tenemos 7,664 personas que están activas, y con una tasa de 578 muertos, es decir, ha bajado. Pero lo que estoy viendo yo, ese es ya mi punto de vista, estoy mirando que obviamente se bajó porque se dejó ya no se salió a la calle, se cuidó mucho, la curva supuestamente bajó, pero luego, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya se está saliendo a las calles, se está saliendo a las playas, se está saliendo a los lugares de diversión, los restaurantes están abiertos, no quiero decir que alguien va a poner ahí pues lo propio, pues si no trabajamos no comemos, o sea, no vamos a ese punto, sino más bien estamos haciendo un análisis, estamos haciendo una visión de que qué es lo que puede pasar, qué es lo que va a pasar sin ser aves de mal agüero, de que luego de que bajó, nos cuidamos y de todo esto que ha sucedido, pues de pronto el pico empiece a subir. ¿Por qué razón? La gente como que se confía, ya no dice, no, esto todo fue una mentira, que estos políticos lo arreglaron de alguna manera. Y en todo caso, nosotros estamos muy pendientes de eso con nuestros hermanos inmigrantes aquí, siempre insinuándoles de que guardemos esa seriedad en el asunto. Y pues yo quisiera que tú nos cuentes algo acerca de lo que está pasando en el Ecuador, como para informarnos acá, a ver porque acá lo que tenemos es un desdichado canal 8, creo que me parece que manda, o sea, todo el mundo tiene la misma visión. Todo el mundo tiene la misma visión de que eso está pasando allá, pero en realidad no es, porque tienen la información esa de esta gente perversa, porque son perversos. No hablan con la verdad. O sea, yo no sé que alguien debería investigar ahí cuánto está pagando el gobierno por estas cuñas, o por publicidad, que es de lo que viven, ¿no? Porque no tiene otra razón, porque aquí ya les están desenmascarando, ya lo quebraron a Univisión. Obviamente van por CNN, que tienen que echarlo al piso también, porque es de la misma, o sea, es del mismo pulpo, es el mismo condumio, tienen el mismo libreto, porque si ustedes se ponen a ver lo que dice CNN, dice Telemundo, Univisión, y luego tiene el Canal 4, el Canal 8, el Canal 10 allá, y lo mismo Globovisión en los diferentes países, pues lo mismo tenemos en la W en Colombia, y todo esto. Tienen un bien armado, un esquema de información, por el cual obviamente les creen, o sea, tienen, y con las telenovelas y con los deportes, que no quiero decir nuevamente que el deporte no sea malo, pero les tienen embrutecidos. Entonces no salen de los dormidos que permanecen, pues se duermen más con eso, es una dormidera esa situación.
En todo caso, quisiera yo, pues, que nos des también una información a nosotros a través de hoja de ruta para que nos informemos nosotros la otra parte, ¿no? De que nuestros inmigrantes empiecen a ver cómo hay otro tipo de noticias que se está hablando de otra manera. Sí, sí, porque mira. Obviamente no nos pagan, Ajá. no nos pagan, no somos de ninguna organización no gubernamental, entre comillas, para que nosotros emitamos algún tipo de criterio. Somos personas responsables que estamos emitiendo una verdad de lo que está sucediendo y creando una fuente de información para a través de eso crear propuestas ciudadanas y mejorar el estado en el que nosotros nos encontramos y nos tienen. Sí, Ernesto, verás, bueno, yo tengo la impresión de que el tema coronavirus, y no solamente en el Ecuador, sino a nivel global, se lo está manejando con otros criterios de información en este momento. Y los criterios de información es esconder cifras. No creo que sea el caso del Ecuador, pero el caso del Ecuador puede ser el más relevante porque y hay datos concretos que al sacar mediante una comparación de estadísticas de mortalidad de años anteriores frente al año actual, hay una diferencia, o sea, hay un número de muertes, ¿cómo se podría decir? Que no cuadran, ¿no? Entonces, ese número sería alrededor de 20,000 muertes más. Entonces, estas 20,000 muertes más habría que sumarle a las 4,000, espérate que tengo por aquí el dato, a las 4,000 y pico de muertes que se han reportado. Están, o sea, oficialmente las muertes en el Ecuador están en 4,429, pero a eso habría que sumarle las 20,000 muertes que es por diferencia de los índices de mortalidad, que son cifras, como digo, sacados de las estadísticas. Esto nos convierte ya en el país de más mortalidad en el mundo. O sea, ¿por qué lo topo así el tema? Porque sucede que hay muchos fallecimientos que no reportan como coronavirus, pero se tiene la sospecha de que en realidad fueron coronavirus, porque le ponen, por ejemplo, causa de la muerte, enfermedad respiratoria, por decir algo. Entonces, si es que no se hacen todas las pruebas de coronavirus y si no se hacen los análisis suficientes, entonces esa gente queda fuera del registro de coronavirus. Y eso me temo que no está pasando solamente en el Ecuador, sino a nivel global, como te decía. Eso por un lado. Por el otro lado, ese sería el primer elemento, el manejo de las cifras. Entonces, el manejo de las cifras ya no es consistente, ya no es como al principio se estaba llevando mucho más técnicamente, se podría decir, sino que ahí lo lleva ahora muy laxamente, se podría decir, sin una estructura sólida en la recolección de datos. Ese, como te digo, primer elemento. Y el otro elemento también asociado con lo que tú decías, con los medios de comunicación, con los grandes medios de comunicación que siempre están al servicio del poder. Acá es absolutamente claro de que todos los medios grandes de comunicación están al servicio del gobierno. O sea, de una u otra manera, el gobierno a través de pauta publicitaria o de entregar cuotas de poder, porque ese es el otro tema que ya vamos a conversar más luego. Pero, por ejemplo, hay hijos de dueños de medios de comunicación o de periodistas que les han dado cargos diplomáticos, les han dado cargos públicos. Entonces, de esa manera han comprado el favor de los medios de comunicación para que informen lo que el gobierno quiere que se informe y para que callen todo lo que al gobierno le interesa que se calle. Entonces, así está la información estructurada en este momento en el Ecuador. Te hago un paréntesis nada más ahí, mi querido Guillermo, solo un paréntesis pequeñito. Lo que quiero es un poco, toda esta información que estamos nosotros recibiendo y interactuando, pues yo quisiera que nuestros hermanos dominicanos, porque están ya sintonizando ellos,
Yo quisiera que ellos entiendan que lo que está pasando en Ecuador es el mismo teorema que se aplica Claro, en es la misma República estrategia. Dominicana, es lo mismo que se aplica en Perú, lo mismo que se aplica en Colombia. Entonces tenemos que estar muy claros, hermanos dominicanos, porque vamos a hacer una interacción con ellos también, porque ellos recién están teniendo problemas que nosotros ya superamos, ¿verdad? Entonces pasó a nosotros y les pasó a los argentinos con el dichoso corralito. Entonces este paréntesis es solamente para decirles a los hermanos dominicanos que pongan mucha atención porque ellos están próximos a las elecciones. Entonces, todo lo que vamos a hablar aquí es casi el mismo esquema que se ha repetido en todos los países. Ese era el paréntesis. Sí, Ernesto, entonces te decía, ese más o menos es el esquema. Entonces, por un lado, el tema de las estadísticas sobre coronavirus que están absolutamente desquiciadas ya. Y eso te digo, me temo que no debe ser solamente aquí, sino a través del mundo. O sea, ¿cuál será el nivel de desquicio y desinformación que recientemente, creo que fue hace 2 semanas, un periódico del Perú hizo un reportaje poniéndole como ejemplo a Guayaquil en la lucha contra el coronavirus, cuando acá sabemos que fue el desastre absoluto, el desastre total. Y claro, ahora igual, con esta manipulación de la información, se dice que Guayaquil ya tiene controlado el coronavirus, cuando se sabe que sí hay todavía fallecimientos por coronavirus. Claro que en esta pandemia hay un nivel de aceleramiento, digamos, el pico alto que decían, ¿no? En donde hay más contagios y, por supuesto, más muerte. Y de ahí empieza a decaer. Entonces, ese era el famoso término de aplanar la curva. Entonces, empieza a decaer, pero la misma OMS ha dado la alerta de que va a haber un rebrote. Y al parecer en el Ecuador ya tenemos el rebrote. Ahorita la situación es bastante crítica en algunas ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca. Al parecer no en Guayaquil, no sé, esperemos que no. O sea, sería terrible que vuelvan a pasar por lo que ya pasaron, porque en realidad la ciudad más afectada, más golpeada por la pandemia fue Guayaquil. Entonces esperemos de que las cosas no prosperen, esperemos que acá también no sea tan grave, pero en Quito, por ejemplo, el alcalde está pidiendo prácticamente volver al semáforo rojo. Bueno, acá se inventaron una semaforización, o sea, decir rojo es aislamiento total. Amarillo pueden moverse con ciertas limitaciones, digamos. Y el verde sería ya cuando la pandemia pase. Ese más o menos sería la lógica del semáforo. Pero el otro problema que tenemos acá es de que desde las instancias oficiales, llámese gobierno central o municipios, no ha habido una educación a la gente, una campaña fuerte de prevención y de medidas que deben adoptar la gente para el coronavirus. Entonces, ahí también cierto es de que puede haber algún descuido por parte de la ciudadanía en no tomar las medidas necesarias. Pero básicamente todo esto se genera desde el gobierno central porque ellos, en vez de atender la pandemia, los recursos los destinaron al pago a los tenedores de deuda y siguen pagando. Entonces el gobierno simplemente dice, no tengo dinero, sigo despidiendo gente a los empleados públicos, afectando inclusive al sector salud, porque en plena pandemia se ha despedido gente del sector salud. Te decía, perdón, se despidió gente del sector salud, de otros sectores también se ha despedido, se ha bajado presupuesto a la salud, a la educación, y todo es cumplir con el Fondo Monetario, con el acuerdo que tienen firmado con el Fondo Monetario, y o sea, aquí, contra viento y marea, querer cumplir al pie de la letra lo que se han comprometido con el Fondo Monetario, especialmente en el tema del manejo de la deuda. Nosotros sí vemos, y eso creo que la mayoría del pueblo se ha dado cuenta, de que en el mundo la propuesta es, oye, aguántate, no pago la deuda, vamos a atender primero la vida de los seres humanos, vamos a atender el tema de la crisis de la pandemia y después ya veremos qué hacemos con la deuda.
Eso inclusive ha habido llamados desde los mismos organismos internacionales de crédito a ablandar el tema del pago de deuda, pero sin embargo acá no, acá se quiere cumplir al pie de la letra. Ahora mismo se sabe que el gobierno está reuniendo más dinero para pagar en agosto otro tramo de deuda. Entonces, eso le deja al gobierno sin recursos, aparentemente, sin recursos para atender. Ernesto también tiene su consecuencia grave en el tema empleo. Y acá las medidas que ha tomado el gobierno a través de la asamblea, haciendo reformas legales, es de precarización laboral. O sea, en vez de mejorar el empleo, de buscar la manera de una ayuda efectiva para que no disminuya el empleo en el sector privado también se va perdiendo dramáticamente y se va precarizando la relación laboral en beneficio de los dueños del capital, de los dueños de las empresas. Hacia allá va todas las medidas del gobierno. Por ejemplo, en las medidas que se adoptaron acá, no se les ha topado para nada a la banca, por ejemplo, ni siquiera en el tema de plantear una baja de tasas de interés. Y para la gente del exterior que nos escucha, y para la gente de Estados Unidos sobre todo, ustedes se van a asustar de cómo funcionan acá las tasas de interés. Nosotros tenemos tasas de interés que superan el 20% en el crédito. El 20%, llegan hasta el 28%. Y nosotros estamos manejando dólares. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Solamente eso deberían llamarle la atención poderosamente a cualquier amigo que nos esté escuchando en este momento, de cómo es acá las tasas de interés. Entonces, con esas tasas de interés se hace muy difícil emprender un negocio, se hace muy difícil tener un crédito. Entonces, la economía del país está realmente en una debacle absoluta. ¿Por qué? Porque a esta gente no le interesa. Siendo que el año anterior ya decrecimos, ojo, el año anterior el país ya decreció económicamente hablando. Y el año anterior los bancos tuvieron las mejores ganancias históricas, que más o menos bordean los $1.000 millones en ganancias. Entonces ahí se ve para quién trabaja el gobierno. Y lamentablemente el gobierno del Ecuador no trabaja para la mayoría de la gente, sino para la élite que tiene el poder económico y que se apodera de los recursos del país ilegítimamente. Ahora lo que estamos viendo nosotros, de lo que tú me cuentas, nos cuentas, porque es el sentir mío y de los compatriotas que estamos acá, una visión, no quiero decir con esto que la mía sea la de los demás, pero se ve claramente, se avisora claramente que estos criminales, porque no tienen otra palabra, pues no, y hay que empezarles a llamar por su nombre. Aquí se hizo, obviamente estamos en Estados Unidos, se hizo una inversión en la ciudadanía. Se dio cuotas de $600 para cada persona, se dio un bono de $1,200, porque eso es lógico. O sea, si tú das dinero al pueblo, el dinero lo vas a reinvertir comprando y empieza un poquito a regenerarse. Claro. Pero en el Ecuador, lo que veo yo, no tienen dinero y encima de eso están cogiendo y ayudando a los bancos y los bancos están sacando los dólares y poniendo en paraísos fiscales. Pues, ¿qué es lo que va a pasar con esta gente? O sea, el estallido social, yo no entiendo a qué horas va a venir. Un paréntesis, Ernesto, es que acá es al revés. Acá se le quita el sueldo a la gente, se le quita ingreso a la gente, se le despide a la gente. Entonces, claro, el tema es complicado, porque digamos, si regresamos a semáforo rojo en Quito, entonces, claro, el impacto en la economía es también grave. Pero si hubiera políticas, o sea, si hubiera un gobierno, porque gobierno es eso, no, gobernar, es tener la posibilidad de organizar el bien común, de organizar a la sociedad. Si hubiera gobierno, no sería tan difícil, por ejemplo, regresar a rojo toda la gente que puede hacer
teletrabajo. Sin embargo, más bien lo que quieren es ya que vayan a las oficinas a trabajar. Se puede hacer algunas cosas en Quito, porque Quito es una ciudad altamente burocratizada. Entonces, el teletrabajo a lo mejor sí puede funcionar en Quito de mejor manera, pero si se pudiera organizar de otra forma la cosa, no. Inclusive para el retorno a las tareas en la gente que no puede, bueno, empresas más que industrias, acá casi que no tenemos industria, que tienen que ir a hacer su trabajo, bueno, hagámoslo, pero hagámoslo debidamente, con las medidas de precaución, con las medidas de bioseguridad, para evitar los contagios, para evitar que nuevamente colapse el sistema sanitario, como prácticamente está ahorita ya colapsando. Entonces no es tan sencillo, porque lo otro también es desde el punto de vista económico. Entonces dice, es que si no trabajamos no se progresa, no tenemos para comer, cierto es. Y las empresas también están quebrando, también cierto es. O sea, eso te digo, la crisis de la pandemia es grave, porque afecta no solamente la salud, sino también la economía, y en términos reales, la gente que se queda sin trabajo está jodida. Acá no tenemos un seguro de desempleo. Acá el gobierno no está pensando pues en decirle, le aseguraré un estipendio como hicieron en Estados Unidos, para que la gente pueda seguir comprando, para que la gente pueda seguir consumiendo, y con eso para que los negocios puedan seguir trabajando, pues, digamos, así sea a medias, no en su total capacidad, pero es un paliativo para superar la crisis. Acá se hace exactamente lo contrario, a la gente se le despide sin indemnizaciones en lo posible, se rebaja, ahora hay la posibilidad de que el empleador pueda contratarle a alguien a medio tiempo, y también los aportes al seguro también empiezan a decaer. Se estima ya al momento que en la crisis de la pandemia al menos 300,000 personas han perdido absolutamente su empleo. Y son 300,000 personas que se suman a los desempleados que ya estaban antes. Entonces, o sea, ¿por dónde vamos? Pero claro, hay el otro sector que dice, no, es que hay que trabajar. Y hay la presión, y acá en Quito sobre todo se ejerció mucha presión para que se pase al famoso semáforo amarillo, cuando hubo muchas voces de personas, de académicos, de profesionales sanitarios, que ellos decían que no estábamos preparados para pasar a semáforo amarillo. Sin embargo, se lo hizo. Y hoy día, el día de ayer, estábamos sufriendo las consecuencias. Aquí en Quito ya se sabe, así no digan oficialmente, pero se sabe que todo el sistema de salud está colapsado. Hay muertes no reportadas, como te decía. Claro, o sea, puede tener sentido en decir, bueno, no vamos a reportar la magnitud del problema para no asustar a la gente. Tal vez por eso podría ser comprensible. Pero cuando no se tiene una información veraz y oportuna, las decisiones que se toman son equivocadas. Y acá está sucediendo eso, porque inclusive el ministro de Salud hace unas 2 semanas dijo que todo estaba bajo control en el tema pandemia, y estamos viendo que eso no es verdad. Entonces te digo, la situación nuestra en el tema coronavirus es bastante complicada, y el coronavirus vino a complicar aún más todo el ambiente político del Ecuador, porque el gobierno lo que hizo es aprovecharse del coronavirus para hacer e imponer las medidas que no pudo hacerlo en octubre del año anterior, porque la gente salimos, porque yo también sí estuve un par de días, salimos a las protestas y se paró esa intención de entregar todo el país a la banca internacional y a la oligarquía nacional, que ese es el sueño dorado de los aliados del gobierno, porque tienen igual que saber que en el Ecuador, siendo que ganó una tendencia, entonces Lenín Moreno lo que hizo es traicionar. Y claro, a veces en el imaginario de la gente se cree que la traición es a Rafael Correa. Claro, sí es una traición, digamos, en términos personales, de haber sido compañeros, de haber sido su vicepresidente, y ahora él ser uno de los artífices y muy visibles de la persecución a Rafael Correa. En ese sentido es una traición en lo personal.
y una persecución sin muchos elementos, ¿no? Yo diría sin prácticamente nada de elementos, con acusaciones falsas, con unos juicios bien raros, bien Claro. amañados. Pero la Ahí lo traición que, no es a Rafael Correa ahí lo- nomás, la traición es al pueblo ecuatoriano, porque ahí lo que quiero- inmediatamente de asumir el poder, Lenin Moreno traicionó el proyecto político y está gobernando con el proyecto político de Guillermo Lasso. Y es entregarle, como te digo, el país prácticamente a las transnacionales, al Fondo Monetario. Bueno, falta un poquito para ya la entrega total de los recursos del Estado a las transnacionales. ¿Y por qué no lo han podido hacer? Porque constitucionalmente no pueden. O sea, la Constitución prohíbe. Entonces, sí, cierto es de que se han pasado por donde más pudieron la Constitución, pero sin embargo, saben que muy probablemente el próximo gobierno va a ser de corte progresista y por esa razón ahora empiezan algunos sectores de esta misma componenda gobernista a cuidarse. Entonces, el Tribunal Constitucional no quiere dar un fallo favorable para que en el país se vuelvan a aplicar los famosos TBIs. No sé si has oído de los TBIs, Ernesto. Más bien te doy el cambio. yo lo que quisiera que nos explique, yo quiero que nos expliques muy bien, porque ni siquiera, aquí ni siquiera saben, salvo pocas personas de las cuales algún rato se topó esto hace unos 3 meses, pero nadie sabe, porque lo he hecho una encuesta, y por eso te lo digo, nadie de los que les he encuestado, pues ni idea, ni siquiera saben qué quiere decir eso. Entonces lo que quisiera es, a través de ti, que nos informes, nos digas, nos expliques a todos nosotros, los que estamos aquí ignorantes, porque esto no vas a oír en el Canal 8. ¿Cómo es que se llama este Canal 8? Coavisa. De Coavisa, no, ahí no vas a oír esto. O sea, No, es inútil. Y lo mismo quiero decirte, que referente a Rafael Correa, porque estuve en una reunión justamente con gente dominicana, como están ya en campaña. El día de ayer estuve con ellos, y alguien me decía ahí, ¿y qué es de tu presidente que se llevó 70 millones? Ojo con esto, que se llevó 70 millones de dólares, fue saqueando el país y se fugó a Bélgica. Imagínate cómo puedo explicarles yo. Si después de que ellos oyen CNN y Telemundo, ya no les puedo decir yo, porque ellos dicen que esa es la verdadera información. Entonces, ¿cómo puedes tú explicar? Y son gente y mira, ¿cómo es tanta la influencia de estos perversos? Pues son unos carroñeros de esta gente. Meten este veneno en la gente para que vayan viendo, y es poquito a poquito, porque cuando te ponen la noticia, te ponen del expresidente Correa fugado, y ahí te meten el veneno. Del expresidente Correa fugado hacia Bélgica. Entonces ya la gente empieza a coger primero esa información, fugado a Bélgica. Claro. Pero no, ellos no dicen, la esposa vive en Bélgica con sus hijos y ellos tienen nacionalidad, obviamente son de Bélgica. Pues entonces me toca a mí estar explicando, le digo, si tú viniste de República Dominicana acá, y alguien dice, pues fulano de tal se fue a Estados Unidos robando la plata, fue saqueando a todos los vecinos del barrio. Pero yo salgo y digo, no, se esperen, él viene acá porque tiene su familia aquí, sus hijos aquí, todas sus raíces ya están aquí, entonces él viene acá. Ponte a explicarles eso, brother, si es que en estos espacios de noticias ya les meten ese veneno, ¿no es cierto? Entonces, todos los días, de alguna manerita, hoy es el gobierno dictatorial de Venezuela, el usurpador, todos los días oyes esas pequeñas puñitas así, ¿no? Porque son 5 segundos que te meten, eso es una ideología ya creada dentro de los medios de comunicación para meter a la gente que está dormida, los bobos, porque yo les llamo una bola de bobos, pues imagínate, no ven otro medio alternativo para ver a ver cuál me dice
¿Cómo veo yo, cómo confronto esto para ver cuál me está diciendo la verdad? Entonces, a lo que voy es que esto del TBI, por ejemplo, nadie sabe y es lo que nos va a amarrar pero para un buen tiempo nos va a amarrar esto. Y yo le diría que años, unos 5 o 10 años, y donde vamos a gastar un montón de dinero en pagar transnacionales. Esto Verás, nadie sabe y nadie tiene claro de qué ya, se verás, Ernesto, como más o menos, o sea, no es de que yo sea un experto, sino que igual por todas las entrevistas, los foros, los debates que se ha hecho a través de hoja de ruta, entonces uno también va aprendiendo. ¿Cómo funciona la cosa en mi criterio? Los organismos internacionales de crédito no están para el desarrollo de los pueblos. O sea, si revisamos con datos duros, históricos, nunca un país ha salido adelante gracias a la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Todo lo contrario. Los países que se han salido de la égida del Fondo Monetario son los que han logrado cierto nivel de desarrollo. Pero ellos, ¿qué hacen? Ellos lo que hacen es prestarte dinero para al país tenerle bajo su dominio. Entonces, el dominio de ellos no es necesariamente solamente el papel de chulqueros, que en parte sí son, sino que ellos son la punta de lanza para que entren las transnacionales a apoderarse de los recursos de los países. Recursos naturales, así es. Los recursos estratégicos, naturales, llámese como se llame, pero los recursos que es de todos los habitantes del país, digamos. Ejemplo. Y eso sucede en Ecuador y en todas partes, en Perú, en Chile. O sea, es la misma lógica. Ejemplo, uno de los principales recursos naturales que tiene el país es el petróleo. Entonces, ¿cuál es la lógica del neoliberalismo en especial? Decir de que el Estado no debería intervenir, entonces entregue la explotación y el negocio del petróleo, entregue a la empresa privada. Entonces ahí vienen las transnacionales a entrar al país, explotar el petróleo y dejarle al gobierno una parte de, ¿no es cierto? Entonces eso aparentemente podría ser negocio. Bueno, yo no invierto y sí gano más y dejarme alguito, más o menos. Pero cuando los recursos naturales, por ejemplo, en este caso el petróleo, es explotado directamente por el país, tiene menores costos y más ganancia para el país. Entonces aquí hay igual, con datos duros se puede demostrar que Petroecuador, o Petroamazonas más bien, explota petróleo a un costo de más o menos $17 el barril. Imagínate, $17 el barril. Y las transnacionales que explotan petróleo en la misma zona del oriente ecuatoriano, ellos lo hacen en alrededor de $30, $32. Entonces ahí nomás ya tenemos un margen de ganancia para el país bastante bueno, pues. Pero sin embargo, siempre el discurso es de que la empresa pública no vale. ¿Y por qué no vale la empresa pública? Porque estos agentes económicos mandan a su gente a destruir la empresa pública, no a fortalecerla. ¿Para qué? Para decir entonces esto no vale. Entonces tenemos, por ejemplo, caso de refinación acá en petróleo mismo. Lo que les interesa es de que la refinería ojalá colapse para decir que es ineficiente el manejo del Estado en la refinación de crudo. Y entonces está listo ya la privatización de la refinación. Entonces le están dando a una transnacional o pretenden darle a una transnacional la refinación para que ellos vengan, hagan su inversión, que a la final tal vez sí la harán. Pero ellos ya la principal condición es de que la refinación la venden principalmente al Ecuador a costos internacionales, o sea, lo que marque el mercado, y con eso nosotros vamos a tener los combustibles caros. Inclusive, es lo que pasó aprovechando la pandemia, liberaron ya el subsidio. Entonces ahora estamos sujetos a que cuando sube el precio del petróleo, acá vamos a tener el galón de combustible, de diésel, por ejemplo, que estamos más o menos en un dólar así para ser rápido, $1 y pico. Si ya se liberan los precios y sube el precio del petróleo, ese mismo galón de combustible llegará a los $4 o $5.
Y eso va a Pero suceder, eso no se va a porque el precio del petróleo, cierto es de que bajó, pero tiene una tendencia nuevamente ascendente hasta que volverá a estabilizarse en precios que bordeen los $100 al menos. Entonces, por ahí va. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Es siempre hacer negocio con los recursos del Estado. Porque, digamos, el petróleo es de todos los ecuatorianos porque los recursos naturales es del Estado. Así manda la Constitución. Entonces, para poder hacer estando pasarse por encima de la Constitución o modificar la Constitución, porque la Constitución del Ecuador, aprobada en Montecristi, prohíbe que el Ecuador ceda su soberanía jurídica y prohíbe prácticamente los arbitrajes internacionales. Entonces, ahí viene este tema de los TBIs, tratados bilaterales de inversión. Entonces, un tratado bilateral de inversión no es otra cosa que someterle a cualquier país, no a la ley que rige en el país, sino a los arbitrajes internacionales. O sea, si es que hay algún problema con una transnacional que está explotando petróleo en el Ecuador, en vez de someterse a la ley ecuatoriana, someterse a las reglas que ya están pactadas en un contrato, si es que hay alguna dificultad, digamos, respecto a la aplicación del contrato, alguna ilegalidad cometida por la empresa. Entonces ellos no se someten a la ley ecuatoriana, sino que eso termina en los arbitrajes internacionales. En los arbitrajes internacionales, los países siempre pierden. ¿Por qué? Porque los árbitros internacionales son gente de ellos, son gente de las transnacionales. Así está configurado. Por ejemplo, hay este centro de arbitraje, el CIADI, en donde llega y siempre le dan la razón, no al país, sino a la transnacional. Y hay casos así tan ridículos como que, por ejemplo, Odebrecht estaba pidiendo una indemnización millonaria al Perú, porque ellos dicen que por el tema de corrupción en Perú, que ahí sí persiguieron, recuperaron dinero y demás, entonces Odebrecht dejó de ganar. O sea, porque hubo ya los casos de corrupción y le pararon por casos de corrupción a Odebrecht en el Perú. Entonces Odebrecht hace un cálculo y dice, verán, como a mí me pararon los contratos, entonces yo dejé de ganar tantos millones, entonces ahora sí, devuélvame. Entonces van al arbitraje internacional y el árbitro internacional dice, sí, cierto es, devuélvale esa plata porque Odebrecht dejó de ganar. O sea, con ese ejemplo creo que más o menos podemos ubicarnos en lo que representa estos TBIs, tratados bilaterales de inversión. Entonces, lo que han pretendido en el Ecuador es saltarse la Constitución con el Tribunal Constitucional, que es de ellos mismos, obligándole a que se pronuncie de que sí se puede someter el Ecuador al arbitraje internacional. Pero el Tribunal Constitucional, no el actual, sino anterior, ya emitió algunos fallos en contra, o sea, ratificando lo que dice la Constitución de que el Ecuador no debe someterse a los arbitrajes internacionales. Entonces, como les está fallando esta posibilidad, porque tienen que cumplir rápidamente con el FMI, porque estos acuerdos bilaterales de inversión los firman con vigencia de 15 años, y cuando ya fenece tienes por lo menos 10 años más. Entonces, lo que quieren siempre es proteger, por ejemplo, si dejan entregando la refinación, cae en manos privadas de alguna transnacional la refinación del petróleo, lo que quieren es protegerle, porque si viene un gobierno, que es lo más probable que venga un gobierno progresista, entonces podría echar al suelo, digamos, ese contrato, por mal hecho o inconstitucional, lo que sea. Pero si ya está firmado el acuerdo bilateral de inversiones, ellos van al arbitraje internacional y le obligan al país a pagar. ¿Cómo le obligan? Porque ellos están en la égida y con la ayuda de todo el poder financiero internacional, pues. Si el país se niega a pagar, entonces ahí vienen las sanciones, vienen la confiscación de cuentas internacionales, o sea, ellos de que cobran. Entonces, por eso es un tema sumamente peligroso el que se pueda dar paso a aquello.
Al parecer, el Tribunal Constitucional no va a pronunciarse a favor de lo que ellos quieren, ¿no? De entregar los recursos de esa manera a las transnacionales. Entonces ahora sale nuestro inefable Jaime Nebot Saadi a decir que él ya no va a ser candidato a la presidencia. Esa es la primera noticia que dio este pasado miércoles. Pero él sale inmediatamente a decir que él va a promover una consulta popular para que por primera vez el pueblo tenga el poder. Sí, esas palabras más obvias. Pero tras de eso está la intención de en esa consulta engañar al pueblo, como ya lo hicieron con el 7 veces sí que le dio el poder a Trujillo, metiendo una pregunta precisamente para volver al arbitraje internacional. Ese es más o menos el escenario que te pinto y que hay que estar atentos y deberíamos estar atentos en todos los países de Latinoamérica en especial, en donde nos venden las cosas con un envase bonito, pero ahí dentro hay puro veneno. Ahora, yo lo que quiero es enfatizar más en que si ya con, porque esto, vuelvo a repetir para mis hermanos que ahorita están ya sintonizados en República Dominicana, esto pasa en Ecuador, pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en Chile. Supuestamente Chile era el modelo de democracia y míralo cómo los tienen, el modelo de democracia que es el antimodelo, o sea, lo que no se debe seguir. Mira cómo están esos hermanos chilenos allá. Ahora, lo que nosotros tenemos es que concientizarnos para nuestros hermanos migrantes que estamos aquí y para los que están allá, despertar, por favor, porque le vendieron ya al Ecuador. Y no va a venir un Salvador, no va a venir un Correa, no va a venir un Velasco Ibarra, no va a venir nadie a salvarles. Nadie nos va a salvar. Entonces, tener claras las cosas, porque la otra ideología que tienen aquí es todos son ladrones, todos son corruptos, entonces o que se pegue esta cosa y tiran por el que menos deben votar. En todo caso, yo lo que veo es ya grave la situación, lo que he venido diciendo, de que no están viendo los ecuatorianos allá en lo que les viene. O sea, están tan dormidos y como están plácidamente en sus hamacas, en sus camas, tomando la siesta y engordándose cada día más, los digo con mucho respeto, pero con mucho dolor. Esa gordura va a costar muy caro, porque si hacen esa consulta, dalo por hecho, lo que pasó con el 7 veces sí, que un poco de bobos, un poco de ignorantes, porque si no, no hay otra palabra, votaron 7 veces sí para ahora estar con lo que están y se están quejando, ¿no? Yo uno de ellos es una familia mía que ahora se está quejando, dice, mire estos ladrones como nos hicieron, le digo, pero ñanita, si lo que tú hiciste al votar 7 veces sí, es esto. Entonces, el desastre empezó desde ahí y nadie se dio cuenta y hasta ahora ni siquiera se despiertan la estupidez que hicieron, la brutalidad que cometieron, porque estos pusilánimes, vuelvo a repetir, estos son unas ratas, fueron y con fondos del mismo gobierno, pues es que eso es una burla, por eso les digo que son unos criminales, unos psicópatas esta gente, porque cogieron la misma plata del pueblo, invirtieron en propaganda, porque acá se vio, pues todo Quito estaba lleno de esas pancartas azules, y para variar, que son las de Lazo, todo puesto, vote 7 veces sí. Entonces, eso subliminalmente a la gente ya lo metió en el bolsillo, ¿no es cierto? Y encima de eso, el fraude electoral que hubo, y eso no se está viendo, porque el fraude se está fraguando ya desde estos momentos. Entonces, en el Ecuador, yo les pido a los compatriotas, o sea, que dejemos el pasionismo de que todos son ladrones y que nadie nos va a salir, de que todos entran a robar, pues poner una solución nosotros como personas, o sea, nosotros estamos en una semicomodidad aquí, pero también debemos aportar, compañeros, debemos aportar, compatriotas, debemos aportar con ideas nuevas mediante colectivos para formular planes de proyecto, porque esto ya está contra el reloj.
estos desventurados, por no decir otra palabra, ya se lo llevaron al Ecuador. Nadie va a salvarle. Acuérdese lo que pasó en Argentina. Fernández no vino a solucionar porque ya está vendido ya está vendido su país. Imagínate que el dinero el dinero de Argentina, imagínate que los papeles de la deuda estaban en México, el presidente tuvo que ir a México, eso no va a salir en Coavisa, viejo. Sí, Tuvo que ir además de que en Argentina el que prestó se fugó. El mismo pero, Fondo Monetario ya pero reconoce. eso es lo que no entiende, no entienden estos dormidos. O sea, que no entró nunca a las arcas fiscales, sino que simplemente le hicieron desaparecer. Pero bueno, mira, pero acá el proceso va en marcha y rápido, porque Nebode estima que en 2 semanas ya tendrían el pedido de la consulta al Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, yo sí me queda algo de fe en el pueblo ecuatoriano. Acuérdate que alguna vez le ganamos la consulta a Sixto Durán cuando quiso privatizar el IES. Eso sí te has de acordar bien. Yo aspiro primero, claro. La gente ahora está mucho más consciente que cuando votó 7 veces sí. Mucha gente está arrepentidísima de haber tomado esa opción, haberse dejado llevar por ciertas pasiones bajas, por cierta propaganda muy evidente, digamos, desde el otro lado, porque yo sí siempre estuve por el 7 veces no. Y lo que se está haciendo acá es, poniendo por lo menos la voz de alerta. Hay mucha gente que está preocupada sobre el tema, que ha venido trabajando en estos temas y que ojalá podamos romper el cerco mediático para que la gente esté más informada y que tenga más criterios sobre estos temas, ¿no? Porque como tú bien dices, a veces cuando se oye TVI no sabes ni de qué se trata, pero el asunto es de que lo que se viene, si es que no paramos en algo, esto se viene cosas peores, ¿no? Porque nos dejan prácticamente atados por lo menos unos 15, 20 años a estos acuerdos, a no poder salir de algún contrato que de último rato deje haciendo este gobierno. Esa es más o menos la intención, ¿no? Que por ahí caminan, de querer, qué sé yo, vender las telefónicas, vender los petróleos mismo, y que el próximo gobierno no pueda hacer nada, o sea, dejarle atado de manos. Al punto inclusive de que... Nadie ahí está viendo el problema del agua. Sí, pero espérate, hay una preventa petrolera que está haciendo este gobierno que le deja sin recursos al Estado hasta el 2025. Y eso ya está en marcha, está prácticamente listo. Entonces, ese es, digamos, es la desesperación de muchas personas, de gente que tratamos de mantener algún nivel de información en los medios alternativos. Hay desesperación en el sentido de que estamos viendo que las cosas se van y todo este neoliberalismo fluye así rápidamente, pero claro, en las noticias nos tienen entretenidos con otras cosas, ¿no? Y ahora el principal pan del día en noticias es la corrupción. Entonces, todos los días es la corrupción de este, del otro, media farándula de Guayaquil, especialmente metidos en líos de corrupción, gente de farándula haciendo contratos en la pandemia, comprando mascarillas, fundas de cadáveres, o sea, todo una red de corrupción, pero increíble. Entonces eso es lo que destapan un poco, para que por el otro lado sigan ellos en su afán. O sea, de eso no se habla, de eso prácticamente no se dice nada. Todo es la corrupción y todo es culpa de Correa. Todos los que roban son correístas, porque a ese nivel nos llevan los medios de comunicación. Y lo otro es también el tema electoral. Entonces, el otro objetivo mancomunado, diría yo, de las fuerzas políticas del Ecuador es no dejarle participar a Rafael Correa. Entonces, la semana anterior, el contralor, que nunca ha podido presentar su nombramiento, porque más bien hubo una acción de personal destituyéndole, y él no tiene el perfil profesional para ser contralor, por eso no le sometieron a ninguna prueba, ni a ningún concurso, ni nada, en la época de Trujillo, sino simplemente Trujillo le dejó dando la bendición, y ahí está.
Entonces el señor Contralor sale a plantear de que deben eliminarse 4 organizaciones políticas, dentro de esas la de Rafael Correa, la lista 5. Imagínate, el Contralor. Pero ¿qué sucede? Estamos ya en época electoral, estamos con el calendario electoral en donde en este caso la presidenta del Consejo Nacional Electoral es una alta autoridad que en cualquier tema electoral es la primera autoridad del país. O sea, contra temas electorales no puede meterse ni el presidente de la República, ni el presidente de la Asamblea, ni ninguna otra autoridad. Entonces, perfectamente la presidenta del Tribunal Electoral podría destituirle a Celi, destituirle a la fiscal también, porque ya hay algún proceso en la fiscalía, porque pretenden sacarle a la presidenta y a dos miembros del Consejo Electoral para conformar una nueva mayoría favorable a Guillermo Lasso. Pero bueno, eso al parecer todavía no prospera, pero está ahí en el ambiente. Sin embargo, la otra medida que están tratando de adoptar en contra de Rafael Correa es descalificarle, si es que se postula la vicepresidencia, por cuanto ahí están haciendo una interpretación que dice que si es que llegara a ser elegido vicepresidente, en algún momento tendría que asumir la presidencia. O sea, bien, todo es acomodado, pero esa es una de las últimas opciones que les queda. Yo no lo veo claro cómo Rafael, si es que tienes... Tengo mucho respeto por Rafael Correa, porque realmente es un tipo que a nivel mundial es muy reconocido. Yo no lo veo, o sea, no tengo idea de cómo él puede ser vicepresidente. O sea, imagínate, no, o sea, en mi cabeza por lo menos no me cabe eso. O sea, ¿cómo entrar de vicepresidente? Pero él ya lo dijo públicamente, ya declaró en una rueda de prensa de la semana anterior, creo que fue del día miércoles en la mañana mismo, en donde él dice que sí se postularía a la vicepresidencia. Pero claro, esto es dentro de la lógica de él ayudar a captar voto para la tendencia y para tener, o sea, recuperar gobierno sería el tema. Pero bueno, o sea, inclusive yo también tengo mis reparos. A mí me parece que al margen de la figura de Rafael Correa, yo creo que él como líder es un líder indiscutible, pero también hay críticas que se han levantado, las he levantado, las hemos levantado, críticas a lo que sucedió en su gobierno, porque de alguna manera también estamos viviendo parte de esos errores, es lo que estamos viviendo actualmente en el Ecuador. Porque de todas maneras se vivieron 10 años, o sea, es como en un matrimonio, o sea, si nos podemos a pensar, el matrimonio no es perfecto, pues imagínate que a los 5 años empiezas a roncar y hermano, tengo que aguantarte toda la vida, no, pero eso son parte de eso, o sea, no estoy defendiendo. Pero lo que nosotros hemos levantado crítica es que precisamente internamente no se ha hecho autocrítica, no se han rectificado ciertos comportamientos de la gente que está alrededor de Rafael Correa especialmente, porque la crisis que estamos viviendo en parte es culpa de los que tenían que hacer el trabajo político. O sea, en eso sí yo enfatizo, el trabajo político. O sea, la gente que hizo Alianza País, que estaba en la dirigencia, ellos eran los llamados a hacer bien el trabajo político, a integrar las bases, organizar un partido político. Y eso no lo hicieron. Y es las consecuencias que estamos pagando. Ellos dieron chance de que entre el perro y el gato a la revolución ciudadana. Y en el gobierno de Correa, que por eso tenemos esa bola de parásitos, tenemos esa bola de parásitos ahí en el Congreso, esa bola de parásitos que tenemos en el Congreso, que yo no sé cómo no le sacan con una, como decía mi abuelita, cojan un palo de escoba y sáquenlos a esa bola de parásitos, porque no tienen otro calificativo. Es todos esos parásitos que están ahí, que se vendieron, igual que con este otro parásito, el Moreno, pues lo propio. Pero Ernesto, esa es la clara demostración
de la mala conducción política, pues de que dejaron entrar a cualquiera, de que pusieron de candidatos a cualquiera. Porque imagínate, el bloque me parece que inicialmente era de 73 asambleístas. Ahora los que están leales, digamos, al correísmo son, no me equivoco, 29. Entonces el resto se fueron por otro lado. ¿Y por qué se dan esas cosas? Precisamente porque no se hicieron las cosas bien, insisto, en lo político. Pero bueno, ese es otro tema que algún rato habrá que abordarlo. Ojalá que algún rato podamos tener una conversación con alguien más como para hacer una especie de debate y dar un poco más información. Sí, entonces, ese es ya nos toca lamentablemente cerrar el programa, pero hay un ambiente acá, mucha gente pidiendo la unidad del progresismo, pero cada vez le veo más lejana. ¿Por qué? Porque en el progresismo, así propiamente dicho, debería estar el correísmo, y hay otras fuerzas que no están dentro del correísmo, pero que sí son progresistas. Y esas fuerzas no pueden empatar, digamos, con el correísmo, por lo menos hasta ahora. Pero hay un pedido generalizado. Sin embargo, si es que surge alguien por ahí que tiene alguna opción, inmediatamente desde los sectores correístas duros, porque no son todos tampoco, y más bien son minoritarios, pero ellos se encargan de tratar de desprestigiar, de decir muchas cosas en contra de cualquier figura que pueda surgir de fuera del correísmo. Entonces, por esa razón yo le veo un poco difícil que la tendencia se unifique en pos de un proyecto de recuperar el país, como dicen, ¿no? Porque recuperar al país debería ser un proyecto de gobierno, unos acuerdos mínimos de gobernabilidad para el próximo periodo, pero eso lamentablemente al parecer ya no hay ni siquiera el tiempo suficiente. Ojalá me equivoque y más bien que se dé la unidad. Bueno, yo creo que... Ahí hacemos comentarios finales. ¿Cómo se van a aplicar esas decisiones? ¿Cómo se van a establecer estos controles? ¿Y qué restricciones son las que se tomarán? Que es de las que han hablado, pero no han especificado. No sé si se puede especificar esto, señora ministra, y de ser el caso, el señor alcalde. Muchas gracias. Buenos días. Claro, Francisco, buenos días. No hay ninguna nueva restricción para Quito. No hemos hablado de nuevas restricciones, no hemos acordado nuevas restricciones. Lo que hemos acordado es un trabajo intensivo para incrementar las capacidades del sector salud y mejorar los controles de las restricciones que ya existen. En el momento del cambio de semáforo, algunas actividades se van a flexibilizar para la mayor parte de cantones del país y ahí seremos más cuidadosos con que estas actividades o esta flexibilización, esta ampliación de horarios será paulatina para Quito, pero no tenemos ni hemos resuelto ni estamos planificando restricciones adicionales para Quito. Quito va caminando en esta desescalada del confinamiento. Hay que mantenerlo de manera prudente, hay que evitar las actividades que se puedan constituir en nuevos riesgos, pero efectivamente va por el lado de mejorar las capacidades de salud y de mejorar los controles sobre las restricciones que ya existen. Gracias, ministra. Continuamos con Ana María Carvajal, de Diario El Comercio. Buenos días, señores ministros, señor alcalde. Por favor, tenía algunas inquietudes con respecto de esta decisión que hubo recientemente de desconfinar a más personal del servicio público.
tomando en cuenta que se está enfrentando en la ciudad una situación de saturación de los servicios de salud. Hay muchos epidemiólogos que se han manifestado en redes sociales, en revistas, diciendo que no era prudente todavía desconfinar a la gente en la fecha que se lo hizo el 3 de junio, se debía esperar hasta el 17. Luego hemos escuchado también que el tema de que la gente salga ahora a trabajar también presencialmente puede significar mayores contagios en una situación que ya de por sí es complicada ahora. Por favor, quisiera que nos expliquen cuál es el razonamiento que se tomó para hacer dar este paso en esta situación. Y también quería preguntar sobre la situación del sistema hospitalario, cuántas camas están. Ocupadas, cuántos pacientes están esperando por UCIs y también por camas bueno, de hospitalización de lo que acabo de escuchar, y o sea, yo no entiendo. En cifras reales, ¿cuánto en un momento el gobierno dijo, yo no me hago cargo, hágase nomás cargo el municipio, ¿no es cierto? Las decisiones están tomando ellos, las decisiones está tomando el COE nacional. Sin embargo, lo que vemos es que no hay nada, o sea, lo único que dicen es que van a tomar medidas para que ya no haya más contagios. O sea, eso es todo el resumen de la rueda de prensa en este momento, porque lo acaba de decir la ministra Romo, no se van a tomar nuevas medidas en Quito. No, según el ministro de Salud, todo está perfecto, si hay camas. Sin embargo, nosotros tenemos reportes de inclusive colegas periodistas que el día de ayer en Twitter decían y hablaban en primera persona, porque acaban de ingresar al papá, por ejemplo, de una colega, y después de haberle rechazado en un montón de hospitales, recién le podía ingresar a uno. ¿Por qué? Porque no habían camas, no habían pruebas, no había nada. Entonces, ¿de qué habla el señor ministro de Salud? Entonces, a mí sí me preocupa que nos sigan mintiendo y nosotros felices viendo que en la rueda de prensa siguen apareciendo comentarios favorables a la acción del ministro de Salud y la ministra de Gobierno. No tenemos camas, no se visibiliza porque los medios de comunicación no pueden ir a los hospitales, no se visibiliza porque no dejan filmar, porque los muertos les ponen una partida de defunción como que es problemas respiratorios y no asociados al COVID. Entonces, linda la cosa, pues. Así sigámonos nomás muriendo. César, o sea que la delegación de funciones al municipio es recoja a los muertos, señor alcalde, nada más. Algo así. Sigamos escuchando, por favor. Para los otros cantones en amarillo. Y esto está previsto, está empezando esta semana, igual lo seguiremos valorando con el paso de los días. Sí, gracias Ana María por las dos preguntas relacionadas con salud. Comienzo diciéndole que este momento tenemos 50 pacientes que están esperando ser transferidos a la unidad de cuidados intensivos o a las UCIs. Eso es importante que también se aclare que no es que están siendo desatendidos, sino que están ocupando áreas que se han adaptado para el efecto. Emergencias, por ejemplo, que ahora funcionan como UCIs, y esa es importante que usted tome en cuenta que las UCIs no pueden ser construidas de un momento al otro, se necesita una infraestructura mucho más importante, pero ningún paciente que necesite un ventilador, ningún paciente que está con una insuficiencia rápida está siendo desatendido. Nosotros hemos crecido le voy a dar los datos de UCI nada más, de 107 que había antes alrededor del mes de marzo, abril, en Quito, hemos subido a 255 camas. Eso, como digo, es sustancial, y una cama de UCI representa no solamente la cama como tal, sino que representa todo el talento humano que viene atrás. Hay necesidad de tener un médico, una enfermera, un enfermero, hay necesidad de tener... Pero siguen botando gente de los hospitales. Un ventilador, y hay necesidad de tener un monitor. Esas camas, las 255 camas con las que estamos hospitalizadas en este momento, están llenas.
están ocupadas. Sin embargo, y tenemos las 50 personas en las otras áreas que están esperando. Pero este es un proceso extremadamente dinámico. De lo que estamos hablando, lo que yo comencé a contestar la pregunta, es probable que se hayan desocupado varias camas. En ese sentido estamos trabajando. Es decir, que no es solamente el número de camas, sino es cuánto el flujo de camas permite este recambio. Y tiene que ver también con las camas que estamos utilizando con la ayuda del municipio en el Hospital Bicentenario. Se ha hablado que sí, que estaban 12, que podemos subir a 20 y que la capacidad total es de 370. Pero esto es un proceso muy dinámico, de nuevo, en la cual hay que adaptar las circunstancias. El Bicentenario tiene tomas de oxígeno directas a nivel centralizado, tubos que se han adaptado, aire medicinal que está ahí, tienen las camas, etcétera. Nos falta talento humano y vamos capacitando el talento humano conforme hay la necesidad. También hemos reubicado profesionales de la salud de toda la República. Acuérdense que los médicos rurales que estaban en Guayaquil vinieron y están alojados en este momento en Quito para que den sus servicios. De la periferia, todos los centros de salud, los subcentros de la periferia. Estimado Guillermo, por motivos de tiempo vamos a tener que cerrar ahí el programa. Agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros. Guillito, te doy el paso. Sí, Cecita, muchas gracias, Ernesto. Como ves, acá sigue complicada la cosa. Como siempre, el gobierno, yo diría mintiendo, así claramente mintiendo, porque no es una percepción mía, es información que hemos tenido todo el fin de semana. Y al parecer, como hablábamos al principio del programa, no es solamente Quito, es también Cuenca, es Riobamba, bueno, otras ciudades. Estamos en tal vez el rebrote de la pandemia que ya advirtió la OMS. Y un dato que sí es cierto es lo que te decía, de que el Ecuador hoy por hoy es el país con más alta tasa de mortalidad del mundo. Y que hay unos 20,000 fallecimientos que no encajan en ningún dato estadístico. Ese sería, de sumarles a los 4,000 y pico, entonces estaríamos alrededor de 25,000 fallecimientos por coronavirus en el Ecuador al momento, convirtiéndose también de esta manera en una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Y según la Organización Panamericana de la Salud, ellos sí ya le califican al Ecuador como el país de más mortalidad por coronavirus en América. Eso sería en conclusión, y bueno, como siempre, lamentablemente no tener las buenas noticias. Ojalá que algún rato volvamos a otra normalidad en donde podamos tener noticias más positivas. Ernesto, dejándote para la despedida y esperando vernos la próxima semana. Ok, muchas gracias, y haciéndoles siempre el pedido a los taxistas, a los choferes, a los camioneros, a estas personas que son conscientes, pero que les falta alguna otra cosa, y yo les diría coraje a más de eso, para enfrentar. Acuérdense que nuestras familias, sus hijos están en peligro. Acuérdense. Llamar a estos estudiantes que se están dejando llevar. ¿Qué pasa con ese paraninfo de la Universidad Central? ¿Qué está pasando con esta gente de la Politécnica? ¿Qué está pasando con la gente de Tropa? Que son conscientes a quienes están defendiendo, pues son los verdugos de su propia familia, de sus madres. Hago un llamado a mis hermanos de aquí, inmigrantes, que también ayuden a coadyuvar al mensaje de destapar esta olla, porque ya es insostenible. El Ecuador está vendido, está literalmente vendido. No va a haber un salvador. No le esperen a Correa, no le esperen a un Espíritu Santo que venga a salvar eso. Somos nosotros, a través de este medio de comunicación de Hoja de Ruta, somos los despiertos que queremos colaborar, coadyuvar, a presentar propuestas y a elevar nuestro grito de basta sinvergüenzas, basta ya pusilánimes
reírse del pueblo, de burlarse, de robarles, de robarles a través de los impuestos y robarles la identidad, robarles el honor, robarles eso que tenemos lo más grande los ecuatorianos, la unión. Debemos volver a lo que éramos antes. Pido a todos los que están en el gobierno que sean conscientes, no porque están trabajando hoy, acuérdense que están trabajando hoy, mañana ya no van a estar, que se unan, hagamos colectivos, pero de inmediato, estos sinvergüenzas van a acabar su mandato, acabándolo de destrozar, riéndose y llevándose toda la plata. Y ahí sí no van a culpar a Correa, porque vamos a encontrar dos culpables primero. Ahora, primero fue Correa, ahora va a ser protagonista de este próximo cambio. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, César. Te agradezco mucho mi solidaridad con todas las personas que están siempre ahí en hoja de ruta, participando y dando ideas. Y en la comunidad, llamarles a que no nos desunan, por favor. Esta gente que quiere pervertidamente entrarse en estos medios de comunicación y romper esta hegemonía que estamos creando. Gracias a ti, gracias a nuestros hermanos inmigrantes allá en Europa, en el Cono Sur, en el Caribe. Un abrazo fraterno. Gracias, buenos días, buenas tardes, y nos estamos volviendo a ver el próximo lunes a las 10 en punto de la mañana aquí, 9 en punto de Ecuador. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, Ernesto. Gracias, César.